Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 11 al 15. Nos hicimos a la mar de Troade y pusimos rumbo hacia Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río, donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Ligia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó: si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedarse en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 15, versículos 26 al capítulo 16, versículos 4. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paráclito que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Les he hablado de esto para que no se escandalicen. Los excomulgarán de la sinagoga, más aún llegará incluso una hora cuando el que le dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo ya les había anunciado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Breve reflexión. El Evangelio es un Evangelio bien, digamos, difícil de asimilar, ¿no? Jesús le advierte a sus contemporáneos acerca de que vendrán días nefastos en donde se les expulsará de la sinagoga. Bueno, de hecho ocurrió eso. El cristianismo digamos, se vio con la obligación de separarse del judaísmo, y así que nació la religión cristiana, en esa época el catolicismo únicamente, y por muchos siglos solamente el catolicismo, ¿no? Dice, los excomulgarán, dice, llegará incluso una hora cuando el que les dé muerte pensará que da culto a Dios. Es decir, los que obran el mal pensarán que están haciendo el bien. ¿Sí? Por ejemplo, con el tema del aborto, pasa hoy eso. Hay gente que está a favor del aborto pensando que es una cosa buena, sino que es un crimen horrible. Entonces, por una parte eso, las dificultades del cristiano, las dificultades propias del cristiano, que va a ser perseguido por ser fiel a Dios. Y por otra parte, el Salmo responsorial: el Señor ama a su pueblo. Si Dios nos va a seguir amando, las dificultades van a estar, pero Dios va a estar también. Dios va a seguir amando a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Saber que Dios va a estar siempre. Como lo pinta, digamos, a la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, en donde estas mujeres, una de ellas, digamos, se convierte al cristianismo. Y se dice, una tal llamada Ligia se bautizó con toda su familia y nos invitó a su casa. Toda su familia empezó a creer en Jesucristo. Era judía, empezó a creer en Jesucristo. Entonces, bueno, vamos a tener miles de dificultades, pero a pesar de eso, como dice el Salmo, Dios va a estar con nosotros, ¿no es cierto? El Señor va a seguir amándonos.
como lo demuestra, digamos, esa primera lectura en donde el amor de Dios se manifiesta a través de esta hija suya, es decir, Lidia, junto con otras mujeres. Así que tranquilo, no tenemos problemas, saber contar con el amor de Dios que va a estar siempre. Y por supuesto, nosotros amarlo con toda el alma.